Buenas tardes. Vamos a continuar con la audiencia. Estamos trabajando el caso de Tarrío, ¿no? No, de Ocas Ramírez, ¿no? De Ocas Ramírez. De Ocas Ramírez. Bien. Habíamos terminado ya con el primer presupuesto, ¿es correcto? Así es, doctor. Doctora, adelante con el segundo, tercero, cuarto y quinto. Adelante. Sí. Con su venia, señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes en esta audiencia. Respecto a la prognosis de la pena, señor magistrado, considerando que es un único delito el que se le imputa, el delito de tráfico ilegal de madera, en el artículo 310A del Código Penal, tiene una pena no menor de 10 ni mayor de 12 años. En ese sentido, señor magistrado, aún situándonos en la pena mínima, vemos que ésta sobrepasa los 4 años que son requeridos por el Código Procesal Penal. En cuanto al peligro procesal, señor magistrado, el arraigo familiar no vamos a cuestionarlo. El arraigo domiciliario, sí queremos señalar lo siguiente. En la ficha RENIEC del señor Ramón Ocas Aquino figura el inmueble ubicado en el Jirón La Paz 557 Cajamarca. Sí. Señor magistrado, justo están solicitando permiso para poder proyectar la Adelante ficha para RENIEC. que otorgue el permiso, por favor. Gracias. En Adelante, su ficha doctora. RENIEC está este inmueble ubicado en Jirón La Paz 557, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a hacer un zoom a la parte correspondiente, la parte de abajo. Sin embargo, señor magistrado, el 14 de enero del año 2023 se emite este informe de verificación domiciliaria realizado por la DIVIAC. ¿Qué acredita este informe? Que a dicha fecha, 14 de enero del 2023, el operativo ha sido en mayo del mismo año, donde vivía esta persona, en el inmueble ubicado en el Jirón Perea, número 451, barrio Mollepampa Baja, en Cajamarca. Ahí ya son 2 domicilios, doctor. En su ficha RENIEC no hubo este último domicilio donde fue encontrada esta persona. Adicionalmente, señor magistrado, al momento de realizar su declaración, a folio 7633, se le pregunta al señor sobre cuántos inmuebles tiene a su nombre, y el señor Ramón Ocas Aquino, ahí lo estamos viendo en pantalla, refiere tener una totalidad de 3 inmuebles. El primero, que es el Jirón La Paz 970 de su ficha RENIEC, el segundo, Jirón Perea 451, por favor, subimos. Jirón Perea 451, donde se realiza el informe de verificación domiciliaria, donde se le encuentra el señor, y el último en Jirón Perea 451, 452. Doctor Perea. Así es. Perea. Así es, doctor. Esta declaración ha sido brindada de forma espontánea, de forma libre por el señor investigado, ha sido firmada, y en ese sentido, señor magistrado, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, este arraigo domiciliario no es de calidad, porque tiene 3 domicilios, son 3 inmuebles reconocidos por el propio investigado. Tiene una pluralidad de domicilios, señor magistrado. De acuerdo a lo que señala esta Fiscalía, el hecho de poseer 3 inmuebles distintos podría hacer... ¿Cómo se llama Perea en el informe? ¿Qué número es? Sí. El informe, señor magistrado, es el 3/2023. Perea... A folio 7653. Ese es Jirón Perea 451. Ese es en el informe. Así es, doctor. Folio 7600. ¿Su declaración cuál es? Señala. Señala su ficha RENIEC, el de su ficha RENIEC, el del informe de verificación domiciliaria y uno adicional, doctor, que es el Jorge Chávez 431 Cajamarca, siendo un total de 3 domicilios. Ya, bien. Sí. Seguidamente, señor magistrado, conforme referimos el arraigo familiar no lo vamos a cuestionar. En cuanto al arraigo laboral, le pediría remitirnos a la ficha, a la consulta RU que se realiza en la SUNAT respecto al investigado a folio 7656. De acuerdo a dicha información, el mismo no cuenta con ningún negocio a su nombre, no se ha encontrado información relevante respecto a sí mismo. La defensa, señor magistrado, ha presentado diversa documentación indicando que el señor Ramón Ocas Aquino ha fundado esta empresa Emanuel Ejecutores y Servicios. Esta empresa Emanuel Ejecutores y Servicios se encuentra a nombre de su señora esposa, de la señora Nilsa, cuyo gerente general es la señora Nilsa Linares Castro.
Ahí tenemos en pantalla, señor magistrado, la consulta RUC, digitando el DNI del investigado Ramón Ocasaquino, no registra ninguna anotación. Respecto, señor magistrado, a esta empresa Manuel Ejecutores y Servicios, debemos de tener en cuenta que justo de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, habría utilizado esta empresa para realizar la adquisición de producto forestal maderable. Hemos señalado en su oportunidad esta comunicación donde el propio Maslucancho Chabot le solicita cuál es el RUC, cuál es la razón social, y el investigado Ramón Ocasaquino señala, Emanuel Ejecutores de Servicio. Por lo tanto, señor magistrado, no cuenta con una actividad registrada en la SUNAT a nombre propio. Y esta empresa, cuyo gerente general es su señora esposa, justamente es utilizada para realizar los delitos, el delito que se le está imputando. Por lo tanto, para la Fiscalía no tendría calidad este arraigo, señor magistrado. En cuanto a la gravedad, a la magnitud de daño causado, si tenemos, señor magistrado, en consideración cuál es el ilícito penal que se le está imputando, debemos de tener en cuenta también lo que señala la Ley General del Ambiente. ¿Qué nos refiere la misma? Que aquella persona que haciendo uso o aprovechamiento de un bien en el ejercicio de una actividad puede producir un daño al ambiente y debe hacerse responsable del mismo. También produce un daño a la calidad de vida de las personas, a la salud humana, al patrimonio. En este caso, señor magistrado, el daño que se realiza a través de la ejecución de este ilícito penal es incomparable. En cuanto a la pertenencia a una organización criminal, si bien es cierto, señor magistrado, lo ha referido la defensa, el señor Ramón Ocasaquino únicamente tiene contacto directo con Maslucancho Chabot. Hay dos puntos que no hay que dejar de lado. El primero, señor magistrado, es que Maslucancho Chabot no viene a ser un integrante de la organización, es uno de los cabecillas. Eso como primer dato. Segundo, señor magistrado, no se requiere que todos los integrantes de la organización se conozcan entre sí. Basta, señor magistrado, que se tenga contacto entre dos de ellos. ¿Y esto por qué? Porque no todos los integrantes de la organización cumplen la misma función. Se ha señalado, señor magistrado, en el requerimiento las diferentes funciones de las personas inmersas en la presente investigación. Y el señor Ramón Ocasaquino viene a ser un comprador. Por lo tanto, esta relación, este nexo directo que tiene con el señor Maslucancho Chabot, basta para señalarse que es parte de esta organización. Ahora, la simple pertenencia o la integración de un imputado a una organización es, señor magistrado, un criterio clave en la experiencia criminológica para atender la existencia tanto de un peligro procesal que a su vez enmarca el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. En cuanto al peligro de obstaculización, señor magistrado, vamos a presentar esta comunicación que es la número 39. La misma, señor magistrado, inicia folios 2841, pero la parte pertinente, 2841. Ahí es donde inicia, señor magistrado. La parte pertinente se encuentra folios 2843. 2843, la comunicación 39. Ya. Ahí, señor magistrado, lo tenemos en pantallas. También se encuentra folios 7662. En cualquiera de esos dos folios se puede encontrar porque ha sido presentada tanto como elementos comunes y elemento particular para el señor Ramón Ocasaquino. ¿Qué es lo importante? Vamos a hacer un suma a esa parte. En esta comunicación, señor magistrado, Maslucancho Chabot le dice al señor Ramón Ocasaquino que cree que lo han embrujado, dice, que está salado, que la fiscalía le ha hecho inspecciones. Y en esa parte pertinente, ¿qué le dice? No? Otra lancha me han agarrado en Iquitos, me han inmovilizado la fiscalía. La fiscalía está que jode con drones. ¿Y qué es lo que le responde el señor Ramón? Le dice, disculpando el término, ¿no? Pero, oye, pero puta, tienes que relacionarte, te están metiendo dedo ahí. Continúa, señor, el señor Maslucano en los siguientes términos. Sí, ya sé quién está metiéndome dedo ahí, ese conchesumare del lobo. Hoy en día ya descubrí toda la huevada. Y acá, señor magistrado, le voy a pedir que esté atento a esta expresión que realiza el señor Ramón Ocasaquino. Pero ese huevón deben de darle vuelta. Hace rato está esto que el otro.
Continúa, señor magistrado, la conversación respecto a que este señor Lobo vendría a ser lo que ellos denominan el soplón. Y continúan, ¿no? Es un soplón, di, respondiendo Maslucán, soplón el conche su madre. Así también me he hecho en Yurimaguas. Y Ramón dice, a todo el mundo le soplaba. Y esta parte, señor magistrado, ya con eso termino, le dice Ramón, puta, di, deben de joderlo, pe. Es lo que le dije a Lucho Pérez. ¿Cuál es la relevancia, señor magistrado, de esta comunicación? Vemos que el señor Ramón Casaquino, él señala, hay que darle vuelta. Si nosotros, señor magistrado, tratamos de darle un significado a dicha palabra, de forma coloquial, puede tener muchas interpretaciones. Una de ellas es cuando dice, le van a dar vuelta y lo van a matar. Otra, señor magistrado, el primer consejo, tienes que relacionarte. ¿A qué hace referencia con esto? Que justamente se relacione para evitar que la fiscalía le haga estas inspecciones. ¿Qué acreditan estas dos frases dichas por el señor Ramón Casaquino, señor magistrado? De ser puesto en libertad, ¿qué es lo que buscaría? Entorpecer la acción de la justicia. ¿En qué sentido? Al decir tienes que relacionarte, tienes que darle vuelta. De acuerdo a la tesis de la fiscalía, es que podría uno influenciar en testigos o en otros integrantes de la organización criminal. Para la fiscalía, claramente, señor magistrado, esta es una muestra de que dicha persona podría obstaculizar la investigación en su contra, señor magistrado. Eso sería todo por parte de la fiscalía. Doctora, una consulta. ¿En qué folio está el peligro procesal de este investigado? Sí. Inicia, señor magistrado, a folios, a ver si me permite. 7.633 con su declaración. No, en el requerimiento, en la parte del peligro procesal. Sí. Sí, doctor. A folios 534. Ya, hay un criterio que usted ha mencionado por escrito acá. Adelante. Grave la pena. ¿La va a postular o no? Gracias, doctor. Sí, doctor. Obvié señalarla. En cuanto, señor magistrado, a la gravedad de la pena, hay que considerar que el delito que se le imputa al investigado Ramón Casaquino es el delito 310A, el delito contra los recursos forestales, delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables. En ese sentido, señor magistrado, hay que considerar que el Código Procesal Penal nos requiere 4 años de pena privativa. En este caso, ya lo hemos señalado, señor magistrado, este delito tiene una pena no menor entre 10 a 12 años, en caso sea declarado culpable. Por lo tanto, este criterio también se cumple en el presente caso, señor magistrado. Proporcionalidad, doctora, ¿por qué sería necesario imponerle prisión preventiva en el caso concreto? Dejemos de lado lo que dice la doctrina y todo lo demás. Solamente me interesa saber por qué en el caso concreto es necesaria la prisión preventiva de este investigado. Sí. Creemos, señor magistrado, que con los elementos que hemos presentado, los mismos constituyen elementos fuertes respecto a la comisión del delito que le estamos imputando. Dentro de los elementos que hemos presentado, señor magistrado, el contenido de las comunicaciones. Se ha acreditado la adquisición de esta madera, señor magistrado. Adicionalmente, en uno de los escritos presentados por el abogado aquí presente, es el escrito de fecha 29 de mayo, lo tengo acá en la mano, señor magistrado. Hay una parte donde en su escrito reconoce la adquisición de la madera. Se lo puedo hacer presente, señor magistrado. Y señala textualmente en el punto 2.8. Es más, la madera que adquirió mi patrocinado a través de su empresa Emanuel Ejecutores y Servicios, de sus co-investigados Wilder Maslucancho Chabot y Antonio Becerra fue puesta en planta, es decir, en su domicilio fiscal donde ejerce su actividad empresarial. Las adquisiciones estaban respaldadas con documentos formales. Ayer, señor magistrado, nos señalaba el abogado que no se le había puesto, que dónde estaba la madera, y en su escrito lo está reconociendo, señor magistrado. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué parte de su escrito? En el punto 2.8, señor magistrado, si quiere. ¿Puede volver a leerlo? Sí. Es más, empiezo, señor magistrado, mejor desde el punto 2.6. Ya, por favor. En esa línea, en ejercicio de sujeto social, conforme lo ha manifestado el propio investigado, conoce al señor Wilder Maslucancho Chabot y al señor Antonio Becerra, con quienes realizó negocios de venta de madera.
Además, la adquisición de madera a ambos coinvestigados se realizó emitiendo las correspondientes comprobantes de pago. En el punto 2.7, aunado a lo mencionado conforme a la verdad de los hechos, Ramón Ocasaquino ha reconocido haber realizado depósitos a las cuentas del señor Winderman Lucancho Chabot y Antonio Becerra Becerra, pero que dichos depósitos fueron por la adquisición de madera. En el punto 2.8. Es más, la madera que adquirió mi patrocinado a través de su empresa Manuel Ejecutores y Servicios, de sus co-investigados Winderman Lucancho Chabot y Antonio Becerra Becerra, fue puesta en planta, es decir, en su domicilio fiscal donde ejerce su actividad empresarial, Avenida La Paz 970. Sí. Muchas gracias. Y ¿esa es la única justificación para la proporcionalidad, doctora? Va a cerrar esto. No, señor magistrado. Lo último, la comunicación en la que hemos hecho lectura, ¿no? ¿Cuáles son los términos utilizados por el señor Ramón Ocasaquino? El tema de darle vuelta a una persona que estaría infiriendo en este negocio de la madera que se tenga que relacionar. Eso sería todo, señor magistrado. Plazo, doctora, 36, ¿por qué? 36 meses, señor magistrado. ¿Por qué? Son 21 investigados los que cuya prisión preventiva se está solicitando. Pero adicionalmente, señor magistrado, en esta carpeta se están investigando a un total de 31 personas. Hay sendas diligencias que se tienen que realizar. Respecto, señor magistrado, ayer le decía, ¿no? Solo tenemos con las guías que acreditan el transporte fluvial. ¿Por qué? Pedíamos a la CERFOR nos brinde la documentación y nos la brindaba incompleta o no nos la brindaba. En el presente caso, señor magistrado, hay ingenieros que pertenecen a dicha entidad. Y se ha ido, el día que se ha realizado el operativo, se han ido a diferentes oficinas, señor magistrado. Se ha incautado toda esa documentación. Y esa documentación va a formar parte de una diligencia de deslacrado. Son inmensas cantidades de documentos, señor magistrado, que se tiene. Eso sería todo, señor magistrado. Muchas gracias. Traslado a la defensa. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Con referencia a la prognosis de pena, es una verdad de perogrullo, señor magistrado, que la prognosis de pena es un requisito, es un presupuesto evidentemente abstracto. Los presupuestos más importantes para definir una prisión preventiva específicamente es el peligro de fuga. Por ende, nosotros, de acuerdo a mis argumentos, señor magistrado, de la primera parte, del primer requisito, he postulado que he cuestionado la propia existencia del delito de tráfico ilícito de productos forestales maderables. Y en esa línea, a futuro, lo que vamos a postular mi patrocinado es inocencia. Por ende, no me voy a pronunciar con mayor rigor respecto al segundo presupuesto referido a la prognosis de pena. Respecto, señor magistrado, al tercer requisito o tercer presupuesto, como también se le conoce, respecto a al peligrosismo procesal, ¿no? Específicamente al peligro de fuga. El Ministerio Público dice, ¿no?, que no hay una coincidencia respecto a su ficha de RENIEC y respecto al lugar donde se le detuvo, donde hay un informe de la DIVIAC que dice que mi patrocinado domicilia en Girón Perea 451. Señor magistrado, es una realidad en el Perú que muchas veces las direcciones que se consignan en RENIEC no coinciden donde auténticamente vive la persona natural. Pero en el presente caso, señor magistrado, nosotros en este momento vamos a acreditar que Ramón Ocasaquino vive, tiene un domicilio habitual permanente conforme lo establece el artículo 33 de nuestro Código Civil. Domicilio, residencia habitual. ¿Dónde tiene fijado su residencia habitual? En Girón Perea 451. Y lo vamos a acreditar por lo siguiente. Con fecha, nosotros específicamente con fecha 31 de mayo, señor magistrado, del presente año, hemos presentado a través de su despacho una pluralidad de documentos que ya se le ha corrido traslado a la señora representante del Ministerio Público, donde principalmente, doctor, es menester tener en cuenta lo siguiente. Hemos presentado, señor magistrado, dos, no uno,
dos recibos de suministro de energía emitido por Hidrandina de fecha marzo del 2023 y de fecha abril del 2023. Es decir, de meses anteriores a la detención de mi patrocinado. Mi patrocinado fue detenido el día 17 de mayo, aproximadamente a las 2 de la mañana. Hemos acreditado, señor magistrado, con estos recibos de suministro de energía emitidos por esta empresa de economía mixta, como es Hidrandina, donde hay un código de suministro. Los dos recibos tienen el código de suministro 6130-9401 y el otro 6130-9401. Bueno, es el mismo suministro de energía porque es la misma, se refiere a la misma dirección, señor magistrado. ¿Y quién aparece como titular, o en este caso a nombre de quién se emite estos dos recibos de suministro de energía? A nombre del señor Ramón Ocas Aquino. ¿Y qué dice en la dirección? Girón Perea, número 451, Moyepampa Baja, Cajamarca. Señor magistrado, por máxima de la experiencia, estas empresas de suministro de energía, de suministro de agua, ¿a quién otorgan los contratos de suministro de agua o de energía? A los propietarios y a los posesionarios. Nunca entregan la energía o nunca suministran energía a un tercero, en este caso a un arrendatario. No, porque el arrendatario tiene una posesión temporal y se retira. Otorgan, señor magistrado, a los propietarios o posesionarios. Mi patrocinado, Ramón Ocas Aquino, es propietario de este bien, ubicado en el Girón Perea 451, Cajamarca. Es su domicilio residencial, su domicilio habitual. Y también, señor magistrado, es su domicilio conyugal, porque es el domicilio donde comparte en su familia nuclear con su esposa Nilsa Linares Castro, que lo voy a acreditar más adelante. En ese caso, en todo caso, señor magistrado, también es menester citar también lo que ha dicho la señora representante del Ministerio Público. Y es evidente que hay un informe, señor magistrado, el informe de verificación domiciliaria 03-2023 DIRNIC, emitido por la DIVIAC, con fecha que la señora representante del Ministerio Público también lo ha citado, con fecha 14 de enero del 2023, por agentes de inteligencia de la DIVIAC. ¿Y qué dicen, señor magistrado? A folios 7653, 7653, segundo párrafo. De las acciones de óbice por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, se determina que el inmueble ubicado en el Girón Perea 451, barrio Moyepampa Baja, Cajamarca, es el domicilio real y habitual del investigado antes mencionado, porque este es un informe referente a mi patrocinado Ramón Ocas Aquino. Entonces, señor magistrado, un documento público, un documento emitido por funcionarios públicos, por agentes de inteligencia, concluyen que mi patrocinado Ramón Ocas Aquino domicilia en el Girón Perea 451. Es su domicilio habitual, señor magistrado. Asimismo, también, señor magistrado, hemos presentado en el escrito de mayo del presente año también el acta de intervención policial. El acta de intervención policial, señor magistrado, de fecha 17 de mayo del 2023. ¿Dónde se realiza la detención e intervención policial a mi patrocinado Ramón Ocas Aquino? En el Girón Perea 451, Cajamarca. Y cuando detienen a mi patrocinado, señor magistrado, no lo encuentran solo, lo encuentran con su señora esposa, la señora Nilsa Linares Castro, y también con su niño, con su hijo adolescente, Hammer Ocas Linares, con DNI 6141-6855, señor magistrado. Entonces, esto nos permite, por un lado, señor magistrado, concluir que ese es el domicilio de mi patrocinado Ramón Ocas Aquino. Pero aunado a eso, señor magistrado, voy a resaltar acá lo que dice la señora representante del Ministerio Público con todo respeto. Dice que Ramón Ocas Aquino
no tendría arraigo de calidad porque tiene una pluralidad de bienes. Señor magistrado, mi patrocinado Ramón Ocas Aquino es un empresario que tiene una empresa constituida desde el 2011. Adelante. Prosiga, doctor. Gracias, señor magistrado. Decía que el Ministerio Público, bueno, en su interpretación, ¿no?, que se respeta, por supuesto, porque es su tesis, dice que mi patrocinado Ramón Ocas Aquino no tendría arraigo de calidad porque tiene una pluralidad de bienes. Y acá se confunde porque dice, por un lado, que tiene varios domicilios y da a entender que domicilio es igual que bienes. Señor magistrado, mi patrocinado Ramón Ocas Aquino es un empresario de éxito que ha formado en el año 2011, que ha constituido la empresa Emanuel Consultores y Ejecutores SRL, donde él es socio fundador y en su oportunidad fue gerente. Todo empresario, señor magistrado, en el Perú busca obtener riqueza, obtener lucro, porque esa es la finalidad, que es una finalidad diferente a otras personas jurídicas como son asociaciones, confederaciones, cooperativas que forman parte del derecho social. Las empresas buscan el lucro, obtener dinero, generar riqueza. Y la riqueza no solamente, señor magistrado, se tiene como un activo fijo, perdón, como un activo circulante dinero. La riqueza genera más riqueza. Te puede comprar bienes. Mi patrocinado Ramón Ocas Aquino es cierto que ha aceptado ser propietario de una pluralidad de bienes. Entonces, esta defensa se pregunta, ¿tener una pluralidad de bienes es lo mismo que domiciliar en esos bienes? No es lo mismo, señor magistrado. El domicilio es una cosa y tener bienes o una pluralidad de bienes es otra cosa. En estos bienes diferentes que ha reconocido mi patrocinado, él no domicilia, son de su propiedad, en sociedad conyugal con su esposa, Nilsa Linares Castro. Al contrario, señor magistrado, tener una pluralidad de bienes, tener riqueza en nuestro país, tener riqueza en Cajamarca, es una situación que te vincula al espacio físico donde tú resides. Al contrario, debería interpretarse que si no tiene bienes podría haber un riesgo de fuga. No, el señor Ramón Ocas Aquino tiene bienes y por ende hay una vinculación. Sujeto, objeto, bienes inmuebles. Entonces, señor magistrado, acá esos argumentos que esboza el Ministerio Público para esta defensa no tienen ningún asidero. Ya hemos demostrado dónde domicilia y que esta pluralidad de bienes, en vez de, digamos, alejarlo de la investigación, lo someten a la investigación y lo vinculan a un espacio físico, a una realidad que es Cajamarca. Muy bien. En respecto al arraigo familiar, no lo voy a desarrollar porque el Ministerio Público ha aceptado que mi patrocinado tiene arraigo familiar y es evidente que es así. Y esta defensa lo acepta porque no hay ningún, como dice usted, señor magistrado, con sus palabras, no es un punto controvertido porque la Fiscalía lo ha aceptado que haya arraigo familiar. ¿Correcto? Muy bien. Vamos al arraigo laboral, que es muy importante tener en cuenta el arraigo laboral. He presentado también, señor magistrado, en el escrito de fecha 31 de mayo del 2023, en la escritura pública, señor magistrado, la escritura pública número 360, ¿no?, que es una escritura pública de fecha 14 de junio del 2011, que es una escritura pública o un documento público a través del cual mi patrocinado Ramón Ocas Aquino constituye la empresa Emanuel Ejecutores y Servicios SRL, donde el señor magistrado tiene una participación no en dinero, sino una participación en bienes. Y dentro de esos bienes que él pone para poder constituir esta empresa conjuntamente con su sobrina Elsa Berli Villar Linares, él da como cuota 2,000 pies cuadrados de madera. Señor magistrado, mi patrocinado Ramón Ocas Aquino desde el 2011 ya era un empresario maderero. Y desde que se constituyó, señor magistrado, él fue designado gerente general, tiene una vinculación
con una empresa, señor magistrado, que también hemos presentado en ese mismo escrito, hemos presentado su ficha de RUC, la ficha de RUC que tiene como número 20 52 93 86 606. Emanuel Ejecutores y Servicios SRL. Y acá, señor magistrado, esta defensa advierte, ¿no? Y es de manifiesto expreso que esta empresa tiene, entonces, se encuentra constituida como sujeto, está activa, está vida, y tiene su dirección en la Avenida La Paz 972, que también es un bien que mi patrocinado ha reconocido que es de su propiedad. También, señor magistrado, esta empresa es formal, tiene su licencia de apertura de establecimiento. Hemos presentado, señor magistrado, esta copia de licencia de apertura de establecimiento del año 2013 de Emanuel Ejecutores y Servicios SRL con RUC 2052 93 86 606. Y también, señor magistrado, mi patrocinado, como es natural como empresario y como es de conocimiento público que cuando surge el tema de la gran pandemia mundial del COVID-19, todas las empresas sufrieron pues un menoscabo de sus intereses y mi patrocinado recibió, señor magistrado, un préstamo de reactiva a través del Banco Continental de 241.800 soles a través de su empresa. Y esta situación, señor magistrado, lo vincula a una actividad laboral, a una actividad empresarial. Y lo más importante, señor juez, es que también hemos adjuntado, señor magistrado, la impresión del PDT, planilla electrónica PLAME, de fecha de junio de 2021. Y en esta constancia, señor magistrado, de la planilla electrónica, también PLAME que se le conoce, aparece mi patrocinado Ramón Ocas Aquino como trabajador subordinado de la empresa Emanuel Ejecutores y Servicios SRL. Entonces, señor magistrado, por un lado, mi patrocinado es socio fundador de esta empresa, que hoy es representado, como dice el Ministerio Público, y es en honor a la verdad, es representado por su empresa, por la señora Nilsa Linaros Castro, que es la gerente en este momento, que es su esposa, pero también mi patrocinado, señor magistrado, mantiene una relación laboral con esta empresa, percibe un sueldo de, acá está, de 2.000 soles mensuales, percibe un sueldo de 2.000 soles mensuales. Es decir, aparte de ser socio fundador, aparte de tener participaciones en esta persona jurídica formal, habida, que cumple con sus contribuciones administrativas y tributarias con la SUNAT, también es trabajador sujeto al régimen de quinta categoría, señor magistrado, es subordinado de su empresa, a través del cual recibe 2.000 soles mensuales. Entonces, señor magistrado, con estos instrumentos, es evidentemente que se acredita que mi patrocinado tiene un arraigo de carácter laboral. Muy bien, señor magistrado. También, entonces, señor magistrado, atendiendo a que mi patrocinado tiene, según nuestra tesis, estos arraigos. Hijo, Que mejor lo pongo, la Xiomara tiene examen, dice. Voy a apagar su audio. Hay un audio prendido. Está obstaculizando la audiencia. Prosiga, por favor. Entonces, señor magistrado, hasta acá, esta defensa ha acreditado el arraigo domiciliario y el arraigo laboral, y evidentemente, señor magistrado, según la casación 631-2015 Arequipa, la existencia de estos arraigos desincentivan, señor magistrado, el peligro de fuga de una persona investigada. Y estos arraigos no los ha acreditado con situaciones abstractas, con situaciones concretas que se han introducido al presente debate, señor magistrado. Muy bien. Siguiendo también, señor magistrado, con lo que ha expuesto el señor
o señora representante del Ministerio Público, respecto al a la magnitud del daño, la magnitud del daño, ¿no? Nosotros, vuelvo a hacer hincapié, señor magistrado, hemos cuestionado la propia existencia del delito y para nosotros no existe en el presente caso ningún riesgo o ningún daño que sea ocasionado. Respecto a pertenecer a una organización criminal y respecto, señor magistrado, a la gravedad de la pena en este sistema nacional, señor magistrado, que a través del acuerdo plenario 02-2018, en el fundamento 19 del acuerdo plenario 02-2018 de la Sala Penal Nacional, se estableció y se prohibió, señor magistrado, hacer un análisis probabilístico atendiendo a solo la gravedad de la pena y pertenecer a una organización criminal. Así que en el presente caso, señor magistrado, de acuerdo a los argumentos que he expuesto en la sesión anterior, mi patrocinado no tiene ninguna vinculación a ninguna organización criminal, ni como integrante, ni como estar vinculado. Asimismo, señor magistrado, en lo referente al peligro, a la dimensión del peligro de obstaculización. Pero antes de entrar, bueno, lo voy a decir posteriormente. Señor magistrado, respecto al peligro de obstaculización, la señora representante del Ministerio Público cita un registro de comunicación, el registro de comunicación número 39, que ahora, según ella, bueno, lo que acontece, ¿no? A folios 2841 y 2843. Efectivamente, señor magistrado, la señora representante del Ministerio Público lo ha proyectado y es lo que acontece en ese diálogo, ¿no? Donde mi patrocinado Ramón Ocas Aquino efectivamente lo ha reconocido en su declaración brindada cuando estuvo detenido con detención preliminar. Pero, señor magistrado, en esa comunicación dice o resalta la señora representante del Ministerio Público algunos pasajes que según ella pues expresan a un nivel de obstaculización. Dicen que al lobo deben darle vuelta. Señor magistrado, a lo largo de los debates que se iniciaron el 6 de junio del presente año, el día lunes 6 de junio del presente año, hasta ahora, yo he estado presente en todos los debates, señor magistrado, respecto a los coinvestigados de mi patrocinado, no se ha determinado quién es lobo. No se ha determinado quién es lobo. El Ministerio Público, señor magistrado, en algunas ocasiones ha mencionado que el lobo es el señor Armando Chuque Zárate. Pero ya hemos visto, señor magistrado, en el caso de mi patrocinado, en el requerimiento acusatorio escrito se le pone que es alias Ocas. Pero cuando hemos escuchado, señor magistrado, o cuando se ha puesto en evidencia los registros, las comunicaciones, su co-investigado Winderman Lucancho Chabó nunca lo llama como Ocas. En el presente caso pasa lo mismo, señor magistrado. ¿Quién es lobo? ¿Se ha determinado quién es lobo? No. Y para eso, señor magistrado, es importante tener en cuenta lo siguiente. Mire, el Ministerio Público, señor magistrado, como hemos escuchado de todos sus relatos, ha utilizado la declaración de un testigo con código de reserva. Ese ha sido su principal elemento de convicción importante para el Ministerio Público, porque este testigo con código de reserva es el que supuestamente ha develado, ha denunciado la existencia de esta presunta organización criminal. Pero acá es importante señalar lo siguiente, señor magistrado, para determinar en primer lugar quién es lobo. ¿Quién es lobo? Mire, a folios, señor magistrado, a folios 2482, obra el acta de declaración del testigo con reserva de identidad con código número 2E1/2022-2804. Específicamente a folios
a folio, señor magistrado, 22.485, parte infine, le preguntan a este testigo, pregunta 5, pregunta diga, si conoce a alguno de los integrantes de la organización criminal Los Chukis del Oriente, de ser afirmativa su respuesta, señale cuál es el rol que cumplen en dicha organización, dijo el testigo en reserva. Sí los conozco, el cabecilla de la organización es Armando, no recuerdo su apellido, pero todos le dicen Chuki. Señor magistrado, este testigo en reserva dice que conoce a Armando, pero ¿Armando qué? ¿Lo identifica? En todo caso, ¿lo individualiza? Porque una cosa es identificar a una persona, otra cosa es individualizarla. Lo puede haber identificado, pero no lo individualiza, señor magistrado. Y lo más importante, que dice que Armando, que según la tesis del Ministerio Público sería Armando Chuque Zárate, lo conocen como Chucky. No lo conocen como Lobo, señor magistrado. Es importante decirlo. Asimismo, también, señor magistrado, hay un registro también de comunicación, el registro de comunicación número 06. El registro de comunicación 06, señor magistrado, que ha sido utilizado por el Ministerio Público para, según su tesis, acreditar el hecho número 3, que es el hecho denominado Arturo Elena. En este registro de comunicación número 6, específicamente, señor magistrado, que obra de folios 2132 a 2133, específicamente a 2133, hay una comunicación entre Malucán y Willy Olano, según la transcripción de la comunicación, porque hasta la fecha no escuchamos la fuente misma, que son los audios, que muchas veces discrepan entre los audios y lo que se transcribe. Acá dice, ¿no? Dice, oye, Malucán dice, oye, hablé con Lobo, ahorita te ha llamado para ver sobre lo que va a ser la guía. Willy dice, Elías. Malucán dice, el lobo. Ah, ya. Señor magistrado, en esta comunicación dan a entender que el lobo es Elías. Ya no es, según la tesis que ha tenido el Ministerio Público a lo largo de las investigaciones, Armando Chuque Zárate, acá es Elías Lobo. Y tampoco, señor magistrado, de este audio se dice que Lobo es Armando Chuque Zárate o Lobo es Elías, pero ¿qué Elías? No se dice. Es una comunicación entre Malucán y Willy Olano con fecha 11 de junio del 2021. No se determina, señor magistrado, con esta comunicación quién es Lobo. No se ha determinado. También, señor magistrado, cuando el señor Armando Chuque Zárate ha sido sometido en este incidente, la defensa del señor Armando Chuque Zárate, señor magistrado, ha negado todas las comunicaciones. Ha negado todas las comunicaciones donde presuntamente habría hablado el señor Armando Chuque Zárate a través de los números que el Ministerio Público le ha imputado. Y tal es así, señor magistrado, que su defensa ha dicho que no hay pericia fonética, pericia científica para determinar que esos audios corresponden al señor Armando Chuque Zárate. Porque acá, señor magistrado, una cosa es la titularidad de un teléfono o que el teléfono haya sido incautado a una persona, y otra cosa es quién ha hablado. Son dos cosas o dos fenómenos ontológicamente distintos. Señor magistrado, en esta comunicación, donde dice el Ministerio Público que hay que darle vuelta al lobo, no se determina quién es el lobo. Ahora, para que sea, señor magistrado, para que sea un auténtico, digamos, peligro de obstaculización, en primer lugar tiene que determinarse de quién se trata, a quién hay que darle vuelta. Tiene que determinarse eso. No se ha determinado en el presente caso. Otra cosa, señor magistrado. En el hipotético caso que Lobo fuera el señor Armando Chuque Zárate, ¿qué vinculación tiene con mi patrocinado? Acá, las únicas personas que pueden, digamos, enervar la presunción de inocencia en mi patrocinado son dos personas que él
ha aceptado, señor magistrado, haber tenido vinculaciones contractuales. Y es el señor Antonio Becerra Becerra y es el señor Winder Malucancho Chabó. Si se evidenciara, señor magistrado, de los elementos de convicción, donde es menester, señor magistrado, evaluarlos como elemento de convicción graves, cuando evaluemos el peligrosismo procesal en su dimensión de peligro de obstaculización, también hay que evaluarlo como graves y fundados elementos de convicción. Tiene que tener gravedad. Señor magistrado, no se dice qué persona es. Las únicas personas que podrían poner en entredicho. Doctor, vaya concluyendo, ya correcto. se pasó el tiempo de la fiscalía. Muy bien. Además, señor magistrado, con respecto... A ver, un momento. Vaya concluyendo, por favor, ya sobrepasó demasiado el tiempo de la fiscalía. Correcto. Favor. Señor magistrado, para y ir... además, ¿a qué va? ¿Cuál es su descargo respecto al darle vueltas? Nada más. Sí que va a decir algo. Es una comunicación, señor magistrado, sin sentido, que no tiene ninguna relevancia o no refleja un peligrosismo procesal, porque el Ministerio Público ha tenido que decir qué prueba, qué persona, qué documento va a destruir, no lo ha dicho de forma genérica, de forma abstracta. Otra cosita, señor magistrado, respecto a la proporcionalidad. No lo voy a explicar lo que usted ha dicho, hay que ir al grano. Acá, señor magistrado, de acuerdo a lo que se debate hasta esta coyuntura, no se ha acreditado el primer presupuesto porque no hay graves y fundados elementos de convicción. En esas circunstancias, señor magistrado, si ponderamos por un lado la libertad de tránsito, la libertad de locomoción y la libertad personal y mi patrocinado, y por otro lado, el deber, el ejercicio que tiene el Ministerio Público o de vincular a mi patrocinado con la investigación, acá, señor magistrado, de lo que se ha actuado hasta la presente coyuntura, acá pesa más la libertad de mis patrocinados, señor magistrado. Y para eso hay otras medidas de coerción de mayor relevancia, como en la comparecencia con restricciones. ¿Por qué, señor magistrado, cabe en el presente caso? Porque mi patrocinado, señor magistrado, desde el inicio ha colaborado con la investigación. Si usted puede ver las actas, por ejemplo, el acta de allanamiento dice sin desherraje, señor magistrado. Mi patrocinado autorizó el ingreso en el Girón Perea 405.1 y los llevó a los órganos de coerción y a la Policía Nacional del Perú a Girón La Paz 472, donde está ubicado Emanuel Consultores y Ejecutores. 970, perdón. También, señor magistrado, mi patrocinado ha prestado declaración. Mi patrocinado, señor magistrado, ha autorizado que se le extraiga la información del celular que se le fue incautado. Y acá, señor magistrado, es muy importantísimo, porque con fecha 21 de mayo del 2023, que que es el acta de entrega de muestras, apertura de lacrado, descripción técnica, extracción de información de dispositivos, que obra Fojas 7483, donde le abren el dispositivo que le fue incautado, que es el dispositivo celular, un celular Samsung color plomo, Galaxy. Señor magistrado, en esta diligencia no se pudo determinar, señor magistrado, el número de abonado. Con fecha 21 de mayo del 2023, cuando se practicó esta diligencia, señor magistrado, no se pudo determinar la debida del número de abonado. Pero pese a eso, señor magistrado, posteriormente, en días posteriores, conociendo eso mi patrocinado, señor magistrado, aceptó el número de teléfono, señor magistrado, que termina, o que es el siguiente, 97 67 59 555, aceptó mi patrocinado, señor magistrado, y reconoció las conversaciones en todo sentido, y se sometió a la investigación, señor magistrado. Ahora, señor magistrado, también la Fiscalía cita un escrito que presenté con
con fecha 29 de mayo del 2023. Lo presenté, señor magistrado, del Ministerio Público, con todos los arraigos, confiando en que objetivamente el Ministerio Público iba a otorgar la libertad a mi patrocinado, pero pese a eso no lo hizo. Y efectivamente ahí señalé, señor magistrado, que mi patrocinado ha tenido negociaciones de madera con el señor Antonio Becerra y el señor Malucancho Chabó, porque es en honor a la verdad que mi patrocinado declaró a nivel, cuando estuvo privado de su libertad a nivel preliminar. Y eso es esa correspondencia, porque es la verdad, señor magistrado. Pero otra cosa, señor magistrado, es que se refiere a la madera que ha sido trasladada, según el Ministerio Público, a través de la embarcación Arturo Elena y Rey del Putumayo. Esa es otra cosa, señor magistrado. Esa es otra cosa. Esa madera que ha sido trasladada, según la tesis del Ministerio Público, no se ha podido comprobar que ha llegado físicamente a Cajamarca, específicamente al domicilio fiscal de la empresa de mi patrocinado. Esa es otra cosa, es una cuestión ontológicamente diferente. Por último, señor magistrado, respecto al plazo, he leído, señor magistrado, en la formalización de investigación preparatoria, Doctor, que son... un minuto más le doy, doctor. Sí, ya estoy terminando, señor magistrado. Porque ya excedió demasiado. Correcto. He leído en la formalización de la investigación preparatoria que el Ministerio Público postula 31 actos de investigación. 31 actos de investigación, señor magistrado, que no tienen ninguna correspondencia, ninguna proporcionalidad con 36 meses en el hipotético caso que a mi patrocinado le priven de su libertad por 36 meses, señor magistrado, no tiene ninguna correspondencia, ninguna proporcionalidad. Muchas gracias, señor magistrado, he terminado. Gracias. Solamente dos puntos controvertidos aquí, ¿ya? Puntual nada más. Lo primero es respecto al arraigo laboral. El tema de que ha utilizado la empresa que ahora dice tener para el delito, ¿ya? Y el segundo punto controvertido, concretamente sobre esta comunicación, en donde dice vamos a darle vuelta, para darle vuelta, ¿ya? ¿Esto acaso, qué cosa significa uno? O sea, tiene, digamos, graficaría su vinculación con los hechos que se le incrimina, y dos, graficaría una obstaculización o no. Puntual nada más, ¿ya? Fiscal. Sí, sí, señor magistrado. Conforme hemos referido, la imputación en contra del señor Ramón Ocasaquino es que justamente bajo la utilización de Manuel Ejecutores es que realiza la adquisición de esta madera que sí ha llegado al domicilio fiscal, conforme se puede corroborar en el punto 2.8 del escrito de 29 de mayo del abogado aquí presente. Él lo dice también en la comunicación donde le solicita a Maslucán el RUC y el nombre completo, señor magistrado. Respecto, señor magistrado, de esta comunicación donde hace referencia a darle vuelta, sí, para la Fiscalía representa un peligro de obstaculización, porque es el propio dicho del investigado que ante el problema de este tal lobo, si bien es cierto no ha sido reconocido, la palabra expresa está ahí, señor magistrado, darle vuelta. A criterio de la Fiscalía es, como todos saben de manera coloquial, matar a una persona, señor magistrado. Sí, a criterio de este despacho sería una expresión realizada por el propio investigado de entorpecer la justicia, acallando, puede ser poniendo en silencio a testigos, hasta yendo en contra de su vida, señor magistrado. Eso, lo otro que le he preguntado, ¿eso grafica su vinculación con los hechos o no, esta comunicación? No directamente la vinculación con los hechos, pero sí representa un peligro de obstaculización, Bien. señor magistrado. Defensa, sobre esos dos puntos. Señor magistrado, sobre el primer punto, que mi patrocinado había utilizado la empresa Emanuel Consultores Ejecutores SRL para cometer presunto ilícito. Señor magistrado, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 91 establece la posibilidad de incorporar a las personas jurídicas como sujetos investigados. El Ministerio Público no ha incorporado... Doctor, disculpe, se está desviando, vamos a ir al tema. El tema es que la fiscal dice que ha utilizado la empresa para con la comisión del delito, y eso en una comunicación se ha expresado. ¿Qué tiene que decir sobre ello, doctor? Si usted desea, lo responde, si no, para pasar al siguiente. Por supuesto que lo voy a responder, señor magistrado, porque sigue en la línea de mi argumentación. Por ningún lado mi patrocinado ha utilizado a esta persona jurídica, señor magistrado, como para cometer un ilícito, atendiendo a que no se ha acreditado que esa madera, la que se ha trasladado en el Arturo Elena y el Rey de Putumayo, haya sido entregada a mi patrocinado. Le pongo a consideración lo que dijo la fiscalía, utilizó la empresa según una comunicación, ¿no? Así es, doctor. Eso que No, tiene que señor decir. magistrado, porque esta empresa es una empresa formal
y los negocios que ha desarrollado mi patrocinado en el marco del sujeto social son lícitos. ¿Se mencionó o no en la comunicación a esa empresa, su patrocinado? Sí se ha mencionado en algunas comunicaciones, señor magistrado, pero ha sido en el marco de una negociación que es muy distinto a la suscripción y la ejecución de un contrato de adquisición de madera, que son dos situaciones distintas. Además, la ejecución del contrato, que es la entrega física de la madera, nunca se ha acreditado en el presente incidente, señor magistrado. Siguiente punto. Con respecto al último punto, el acuerdo plenario, señor magistrado, 01-2019, Fundamento Jurídico 54, dice que cuando se trata de obstaculización, a las pruebas personales debe tratarse de que tiene que tener una capacidad razonable de influencias en testigos, peritos o coimputados. ¿Cuál es esa capacidad razonable que tendría mi patrocinado? Nuevamente, de manera específica, lo que ha contraargumentado la Fiscalía. Dice darle vuelta significa matar a otras personas. Es una financiarlo. comunicación, Sobre eso, ¿qué señor dice? magistrado, neutra, porque no se ha acreditado a quién tendría que darle vuelta. Es una comunicación neutra que no tiene ninguna incidencia jurídica, porque ni siquiera alcanzaría, señor magistrado, a un grado de tentativa. Sería, si lo viéramos dentro del íter de delito, sería una cuestión subjetiva, una cuestión que está en el marco de la subjetividad, que no se ha expresado porque no hay otro registro de comunicación que acredite que se quiere hacer daño a otra persona. Muchas gracias. Bien, el investigado va a hacer uso de la palabra, 3 minutos le voy a dar, ¿ya? Si desea puede hacer uso de la palabra, si no puede también decir lo que callar o guardar silencio. 3 minutos, por favor. Señor magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Ocas, soy de Cajamarca, no pertenezco a ninguna organización criminal. Bueno, soy fundador de la empresa Emanuel Ejecutores desde 2011, ¿no? Y tengo mi familia constituida, estoy casado, tengo mis hijos y a raíz de eso, pues, vengo trabajando en esa empresa. Tengo domicilio claro, como escuché a la Fiscalía, que no tengo arraigos domiciliarios. Lo tengo bien solicitado, como lo explicó ya acá el señor abogado. Y pues yo deseo que me dé mi libertad y porque no pertenezco a esa organización criminal. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, hemos terminado. Ya hasta el día de hoy vamos a avanzar hasta aquí nomás porque tengo que atender otros asuntos. Mañana, por favor, me indica la hora para... Escritos voy a dar cuenta, ¿ya? De una vez, todo un grupo de escritos. A ver, tenemos el primer escrito, 22468, presentado por Cintia Machoa Conde, ¿ya? Ha presentado unos escritos, traslado a la Fiscalía, ¿ya? Gracias, doctor. Bien. Escrito número, 22586, presentado por Carrillo, Ronald Carrillo Valenzuela, por el doctor Campos. Traslado también, ¿ya? A la Fiscalía, ¿ya? Para Gracias. que lo observa. ¿Algo más? Bien. ¿Para mañana qué hora tenemos horario? ¿9? 9 de la mañana. Para mañana 9 de la mañana trabajamos con Tarrillo. ¿Está presente Tarrillo? Sí. Ya, con su abogado vamos a trabajar. ¿Quién más vamos a trasladar? Tarrillo y... ¿Quién es el que tiene problema de salud? Becerra, ¿no? ¿Quién es su abogado de Becerra, por favor? Doctor Díaz, ¿ya? Por favor. Mañana el traslado de Tarrillo y de Becerra, ¿ya? Por favor. Ya, doctor, gracias. Entonces mañana trabajamos. Buenas tardes con todos. Gracias. Buenas tardes, gracias.